a desglosar el tema de el abrazo en familia. Vamos a ver a la familia como el lugar más seguro para cada niño, cada adolescente, cada anciano, cada persona vulnerable que tenemos dentro de casa, junto a papá y a mamá. Ese es el tema que vamos a ir viendo a través de imágenes y a través de la explicación de audios. Esperamos que para ustedes sea de todo agrado recibirlo y también pues ir practicando todo lo que vamos aprendiendo. Ustedes aprenden de nosotros y nosotros de ustedes como familia. Bendito sea el Señor que nos permite también estas oportunidades de servicio y de cercanía con cada familia de nuestro país. La familia es el lugar donde nacemos, crecemos y nos desarrollamos como personas. Se convierte en la fuente de donde alimentamos nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Allí la gran responsabilidad que tiene la familia en hacer del hogar un lugar seguro, donde todo ser humano con sus deberes y sus derechos tenga la oportunidad de formarse para ser un hombre o una mujer de bien para el servicio de la humanidad. Los padres deben esforzarse para dar a los hijos todo lo necesario, pero especialmente amor y compañía, pues esto les da confianza y seguridad. Qué gran regalo nos ha dado Dios con nuestras familias, porque la familia, como buen regalo, es una gran responsabilidad para nosotros de acompañarla y de protegerla. La invitación es que hagamos de nuestro hogar un lugar seguro para todos, cultivando el buen trato. Importante esta cultura del buen trato en estos momentos que vivimos dentro de lo que es la pandemia, dentro de lo que es la cuarentena de este COVID-19, porque estamos compartiendo por mucho tiempo el mismo espacio. Que aprendamos a aceptar las diferencias y reconocer el valor de cada uno de los integrantes de nuestras familias. ¿Cómo cultivaremos el buen trato en la familia? Bueno, pues te voy a regalar algunos tips para que podamos reflexionar y también compartirlos entre los miembros familiares. Decir, por ejemplo, todos los días con palabras o gestos cuánto nos amamos. Tener muy en cuenta que se graba en el corazón de todo ser humano las palabras que digo acerca de él y también los gestos más allá de las acciones. Las acciones pasan muy pronto, se quedan en el corazón, en la mente de nuestros hijos, de nuestros muchachos, de nuestras parejas, el detalle, los gestos o las palabras. Conversar en familia, escuchando las ideas y las opiniones de todos y confiando en lo que dicen y respetando también la privacidad. Es muy importante que los miembros de la familia sientan que dentro de casa hay intimidad y que hay libertad para expresarse y que se respeta esa privacidad con la que se dicen las cosas en el hogar. Aprender a manifestar los sentimientos. El taller anterior hablábamos, nuestra querida Dayana nos hablaba sobre esa expresión de sentimientos. Es bueno aprender a expresar lo que nos agrada, lo que nos desagrada, lo que nos disgusta, siempre cuidando de no dañar a los demás, siempre con respeto, buscando no lastimar a ninguno de los miembros familiares. Hablar de nuestros gustos, de nuestras preocupaciones, con la confianza de ser escuchados. Recordemos que nuestra sociedad adolece de escucha. La mayoría de las personas buscan de nosotros que les escuchemos. Quieren ser escuchados y esto nace dentro del hogar. La capacidad de escucha, ese momento en que puedo escucharte y el momento en que hablas y yo te pongo atención. Celebrar los éxitos y los logros reconociendo el esfuerzo personal y familiar y tiene mucho que ver con que los adolescentes, los niños, las niñas crezcan en la autoestima porque aprenden de unos padres que saben celebrar sus logros, pero también reconocen que ameritan crecimiento continuo ante las debilidades. Encontrar la mejor manera de solucionar los problemas, los conflictos, lograr acuerdos pacíficos dentro del hogar, evitar la violencia, dedicar tiempo a la convivencia con la pareja. Una cosa es mi convivencia en pareja
y otra cosa es la convivencia con los hijos, que es la convivencia comunitaria, pareja e hijos, y la convivencia entre hermanos. Los hermanos siempre tienen algo que contarse donde no hace falta estar con papá y mamá presentes. Los hermanos son confidentes y hemos de propiciarlo porque es mucho más sano la confidencia dentro del hogar. Y pues cuando los papás tienen que intervenir con mucho respeto también, ambos, respeto de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos, pero guardando la privacidad. Tristemente, muchos padres y representantes asumen conductas que son inapropiadas ante los familiares que están a su cuidado. Vamos a hablar en la siguiente parte precisamente de esta carencia familiar, de estos modos inapropiados con que muchas veces nos dirigimos hacia los miembros de la familia. Cuando los miembros de la familia, especialmente los padres, toman conductas inadecuadas ante sus familiares, esos familiares que están a su cuidado, bien sean niños, niñas, adolescentes o personas vulnerables, como por ejemplo enfermos en la familia o personas mayores, sin estar consciente de ello, muchas veces pueden crear en el entorno lo que nosotros llamamos abuso, porque son la autoridad, pero muchas veces fallamos en la forma de dirigirnos o de tratar a los demás y caemos fácilmente en el abuso. El abuso tiene distintas modalidades y dejan una enorme huella en la persona que lo padece. Entre los abusos tenemos el abuso de autoridad, el abuso emocional y el abuso sexual. A continuación, vamos a describir estos tres tipos de abuso para que nos ayuden de una manera muy particular a cada uno de nosotros a revisarnos cómo está esa relación, esa cultura del buen trato dentro de mi hogar y también los riesgos que trae el sentirme abusado. El abuso de autoridad consiste en hacer uso de un recurso o tratar a una persona de manera impropia, incorrecta, improcedente, ilícita o ilegal. Podemos encontrar dentro del ámbito familiar y social este tipo de abusos que lleva a desencadenar una variedad de conductas en atropellos al niño, niña o adolescente y a las personas vulnerables. Al hablar de abusos de padres hacia sus hijos, tengamos muy presente, porque pensamos en aquellos padres que ejercen su superioridad y poder sobre sus hijos mediante conductas agresivas, por ejemplo, pegar, gritar, insultar, muchas veces hasta llegar a hacerles daños físicos significativos. Y hoy yo te invito a preguntarte, ¿es esta tu práctica habitual? ¿Es esta la práctica que tú utilizas para corregir a tus hijos? Porque el pegar, el gritar e insultar no es autoridad, es autoritarismo. La persona que pega, que grita, que insulta, que pellizca, que empuja al hijo, a la hija, al adolescente, al enfermo o a la persona mayor del hogar, no tiene autoridad. Sencillamente carece de autoestima y carece de autoridad. Tiene miedo a que no le hagan caso, tiene miedo a que no le obedezcan. Por eso utiliza este recurso del maltrato. Llega a ser un abusador. Tenemos también el abuso emocional. Es una clase de maltrato silencioso cuyo actor suele ser los papás casi siempre o alguien muy cercano, los tíos, los abuelos, a veces los padrinos, las madrinas, esa persona cercana en torno al menor. Esta clase de abusos o de maltrato comprende comportamientos como, por ejemplo, criticar al niño constantemente hasta hacerlo sentirse humillado, gritarle al niño, llamarlo por nombres humillantes, por sobrenombres que tienen que ver con su aspecto físico, con algún detalle físico o también moral, espiritual, si el niño es tímido le ponemos un sobrenombre, es decir, tenemos esa inclinación a criticarlo y a llamarlo por nombres que le humillan, a usar el sarcasmo para reírse del niño, ponerlo en ridículo y saber que la persona que usa sarcasmos es la persona que necesita trabajarse muchísimo la autoestima, porque es la persona que está demostrando que es carente totalmente y se ríe de aquel que él piensa que es débil. Necesita siempre tener a alguien más débil.
¿Qué utilizo yo al comunicarme con mi familia? ¿Qué están escuchando mis muchachos de mí? ¿De qué manera los estoy tratando? ¿Realmente yo estoy amenazando continuamente? ¿Me convierto inclusive en mi presencia es amenazante ante mis hijos? Todo esto vamos a llevarlo a la reflexión, vamos a llevarlo a ese deseo de mejorar como personas y como padres, como madres, como miembros de la familia, acompañantes de nuestros hijos. Y tenemos también el abuso sexual. Todos sabemos que para los niños, niñas y adolescentes y vulnerables que son abusados sexualmente, pues las estadísticas son cada vez más altas. Estos abusos se dan dentro del ámbito familiar casi siempre, por parte inclusive de padres, de padrastros, de tíos, de hermanos, de primos, de allegados. Eso pues sin hablar también de clérigos, ¿verdad? Y de congregaciones, inclusive de profesores, de entrenadores, de cuidadores. Este tipo de abuso todos sabemos muy bien que tiene un daño irreparable en las personas. Es por ello que debemos implantar esa cultura de respeto, esa cultura de protección, esa cultura de prevención. Diverso todo esto, pues ciertamente deja en el chico y en el hogar una herida muy grande. Vamos a permitirle a nuestros hijos que tengan la suficiente confianza para conducirse de una manera adecuada también y pues puedan contarnos a nosotros qué pasa con ellos, cuáles son las relaciones que están teniendo con los adolescentes mayores que ellos en casa o en el entorno y también con las personas cercanas. Porque la experiencia del abuso para un niño o una niña es altamente compleja y dañina. Ellos no entienden el alcance de lo ocurrido, ya que su sexualidad se encuentra aún en desarrollo. Los padres y representantes, usted, por favor, debe estar atento a los síntomas que se pueden presentar en las personas que están siendo víctimas de un abuso, ya que pues le está dañando no solo su sistema orgánico, sino también lo emocional, ¿verdad? Y le está deteniendo en la vida para sus logros, para sus sueños, para su personalidad, su crecimiento. Algunas alertas, ¿cómo puedo descubrir yo, cómo puedo darme cuenta que algo está pasando? ¿Cómo puedo detectar el abuso en algunos niños o en los adolescentes? Miren, el comportamiento en dibujos y en el lenguaje sexual que no corresponde a su edad. Inmediatamente eso necesita una ayuda profesional. Los estados de ánimo, el comportamiento alterado en un niño que normalmente no se altera o que pues, es normal en su estado anímico en que se ponga bravo, se moleste, pero que llega a alterarse continuamente, algo ha pasado en el cambio anímico de su niño, algo está influyendo también en los cambios en el sueño. Un niño que duerme, un niño debe dormir 8 o 10 horas inclusive, un adolescente también 8 horas, pero cuando las alteraciones, los sueños, las pesadillas, inclusive el orinar las camas, cuando no se pasaba antes, cuando no lo hacían, el tener miedo a estar solos en lugares cerrados o en la oscuridad, habría que preguntarse, no siempre ha sido un abuso sexual, pero sí ha habido algún tipo de abusos. Cuando hay un cambio, cuando es algo que es repentino o que usted está notando que es repetitivo. También el cambio en la higiene personal, inclusive el niño tiene un olor significativo, diferente, ¿sí? Se desarrolla inclusive antes, hormonalmente. Ciertos cambios en la alimentación, esos niños que se vuelven bulímicos, anoréxicos, esos adolescentes apagados, esos adolescentes que pues ahora en un momento lo diré también, toman otro tipo de actitudes. El bajo rendimiento académico en un niño, en un adolescente, es muy llamativo, un bajo rendimiento que es repentino, que va en progresión, y también los niños que desde el comienzo, pequeños, muy pequeños, no rinden en la escuela y no tienen en sí un déficit como tal, pues algo está pasando, algo ha pasado con este niño y lo mejor es un profesional y usted que puede y conoce y ama por sobre todas las cosas a su niño, a su muchacho. En cuanto a los adolescentes que son víctimas del abuso sexual,
Según los especialistas, pues pueden presentar episodios de depresión. Conocemos muchachos que hablan de la muerte o del suicidio, conocemos muchachos que se autolesionan, que descuidan sus estudios, que descuidan su aspecto personal. Esto no es lo propio del adolescente. El adolescente es soñador, el adolescente es silencioso, necesita espacios de silencio, pero también el adolescente le encantan los grupos, le encanta alborotar. Cuando el adolescente cambia de manera repentina, y sobre todo las autolesiones, la oscuridad, el silencio continuo, pues en este muchacho hay un desorden. Hay un desorden que se convierte también, por ejemplo, en desorden alimenticio, en abuso de licor, en abuso de las drogas, en promiscuidad, en temores repentinos, como tampoco quieren quedarse solos con alguien. Hay que escucharlos, a nuestros muchachos, a nuestros niños, a nuestros enfermos, inclusive, o personas mayores. Vamos a creerles, es necesario creerles cuando nos están dando estas voces de alerta, estas actitudes, porque necesitamos educar y prevenir como padres, educar y prevenir. Pero como en todos los casos, como en todas las situaciones de la vida, nuestros niños, niñas y adolescentes cuentan contigo, papá, mamá, con sus maestros, cuentan con personas que también les aman. Por eso la buena noticia para ti es que el mejor educador, el mejor psicólogo, el mejor profesional eres tú. Tú que le amas, tú que le conoces. Necesitan educar, una educación en la afectividad, en la formación emocional, en la educación sexual, en el buen trato, en el buen uso de la tecnología y en los valores cristianos. Y si tú te das cuenta, tú tienes esas herramientas, porque el amor todo lo puede. El amor te puede llevar a ti también a dejarte orientar, a buscar, a formarte y a comenzar también tu propio cambio, tu propia manera de educar a tus hijos. Pero jamás olvides los valores cristianos, la vigilancia con la tecnología. Los niños deben ser educados sobre sus derechos, ¿sí? Sobre sus derechos para que sepan la diferencia entre el comportamiento aceptable y el comportamiento inaceptable. Los niños deben saber a quién acudir cuando necesitan consejo. Y digo niños y adolescentes. Por favor, si un adolescente a ti te dice alguna vez, necesito hablar contigo, papá, mamá, necesito hablar contigo, abuela o abuelo, escúchalo. No lo dejes para después, porque el adolescente no es como el niño, no va a volver a decirte que le escuches. Saca el tiempo. Inmediatamente escúchale, pregúntale qué quiere decirte. Tal vez no te diga en el momento, pero abórdalo, búscalo. Y al niño escúchalo y créeles, porque es necesario que ellos se sientan que pueden confiar en ti. Los niños siempre deben ser creídos cuando confían en alguien para hablar sobre estos temas. No tengas miedo a hablar este tema, porque ellos, si tú no se los dices, se los va a decir otra persona. Si tú a tu hijo no le hablas y no le educas, otro le va a hablar, otro va a buscar, y no precisamente educarlo, sino informarle. Y tal vez la información no sea la correcta. Y recuerda utilizar siempre abrazos, porque si tú no abrazas a tu hijo, si tú no abrazas a tu hija, otro te lo estará abrazando. Aprovechemos todo este material, aprovechemos todos estos talleres que estamos haciendo, estas pequeñas charlas, que nos alimenten, que nos eduquen y que nos formen. Existen dinámicas que podemos hacer con ellos. No olvides hablarle a tu hijo de los lugares privados y públicos, por ejemplo, es una excelente dinámica. Lugares públicos y privados, y llevarlos luego a la reflexión de que el cuerpo también tiene órganos privados y lo público, que es solo lo que se puede ver. Se puede tranquilamente con los niños, sobre todo, llegar a estas conversaciones, y profundamente con los adultos. Ya no son niños y necesitan que se les explique. Recordemos que ellos están en esa edad donde necesariamente necesitan a sus papás.
necesariamente necesitan. Redunda esto, pero ciertamente es así. No tengamos vergüenza de hablar con nuestros muchachos y pidamos siempre al Señor que nos dé la sabiduría, la gracia y la bendición, porque nuestros hijos, nuestros adolescentes, nuestra pareja, los miembros de nuestra familia son nuestro gran regalo, son nuestra gran bendición. Vamos a quedarnos con toda esta enseñanza que en este día hemos querido compartir contigo. Nos podemos plantear alguna tarea, por supuesto. No podemos irnos del taller sin tarea. Solo para los papás preguntarse de qué manera las redes sociales están presentes en mi vida y en la vida de nuestros menores en el hogar. ¿Soy consciente de los peligros que circundan en las redes sociales? Me doy cuenta si mi hija, si mi hijo menor está siendo vigilado o perseguido, inclusive acosado por algún depredador sexual en las redes. ¿Qué tipo de material está asistiendo mi hijo a través de las redes? ¿Y qué aportarías tú para comenzar la prevención del abuso? El Santo Padre Francisco, nuestro Papa, en la encíclica Amoris Laetitia, en el número 216 nos dice que la familia no puede renunciar a ser el lugar de sostén, de acompañamiento y de guía, aunque deba reinventar sus métodos y encontrar nuevos recursos. Necesita plantearse a qué quiere exponer a sus hijos. Para ello, no se debe dejar de preguntar quiénes se ocupan de darles diversión y entretenimiento, quiénes entran en sus habitaciones a través de las pantallas, a quiénes los entregan para que los guíen en su tiempo libre. Solo los momentos que pasamos con ellos, hablando con sencillez y cariño de las cosas importantes y las posibilidades sanas que creamos para que ellos ocupen su tiempo, permitirán evitar una nociva invasión. A través de este medio, este equipo de pastoral familiar, queremos pedirte que no dejes que a tu hijo le invadan las redes, no dejes que nada invada la felicidad y la paz de tu hogar. Si nuestra familia vive en paz, nuestro país, nuestra sociedad será una sociedad llena de paz, será una sociedad sana, será una Venezuela mejor. Hemos visto entonces el tema del hogar seguro, la familia como lugar seguro. Vamos a llevarlo dentro de nosotros, a reflexionarlo, realicemos las actividades que acabamos de colocar, las que les sugerimos. Vamos a revisar nuestra familia, cómo está. ¿Realmente es un lugar seguro para nosotros? ¿Qué tenemos que hacer para que sea seguro? ¿Cómo tenemos que cambiar dentro de nuestro hogar? ¿Qué estamos aportando? No olvidemos nunca buscar dentro de nosotros qué es lo mejor que tenemos para darlo al entorno, pero sobre todo a la familia. Recordemos que la familia es la base de esta sociedad. Quiero que la sociedad cambie, cambio yo para que cambie mi familia. Mejoro yo para que mejore mi familia. Es lo que queremos en este día, regalarle a cada uno de ustedes como reflexión. Muchísimas gracias por su atención y a trabajarnos. Paz y bien para todos.